Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos una vez más al aula virtual de la Facultad de Artes y Humanidades. Estamos terminando hoy una semana de temas literarios sumamente interesantes y la vamos a cerrar, creo, con broche de oro con la profesora Juanita Aristizábal, que nos va a hablar sobre naturaleza cultura en la obra de Tomás González. Juanita Aristizábal es una exalumna de nuestro departamento de Humanidades y Literatura, se doctoró en la Universidad de Yale y ahora es profesora en Pitzer College en California, en Estados Unidos, en el departamento o en el ámbito, no sé cómo se llamará, de literatura y cultura. Ella se ha dedicado a la obra de Fernando Vallejo, sobre quien, además de hacer su tesis doctoral, publicó un libro titulado Fernando Vallejo a Contracorriente, que salió en el año 15 en la editorial Beatriz Viterbo de Argentina, y ha seguido trabajando temas de literatura colombiana actual, y en esa onda hay que resaltar un dossier de la revista de Estudios Hispánicos titulado Relatos Violentos, Representación Cultural en Colombia y México, Violent Tales. En el año 19 salió ese dossier y ahora está dedicada a muchos temas de ecocrítica, de crítica cultural y ecológica de la literatura latinoamericana en general, pero colombiana en particular. Y Juanita ha estudiado en mucho detalle, en gran detalle, la obra de Tomás González, y por eso la hemos invitado hoy a hablar de ese concepto de naturaleza-cultura en varias novelas de Tomás González. Voy a hacer una cuñita aquí. Estamos editando un libro sobre la obra de Tomás, estudios críticos sobre la obra de Tomás González, y ahí aparece un artículo de Juanita al que supongo en parte se referirá esta tarde. Creo que no, sin más preámbulos, ya le cedo la palabra. Juanita, bienvenida, un placer tenerla aquí, qué delicia oírla y que nos cuente todas sus exploraciones en los términos ecocríticos de naturaleza y cultura. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Me da mucha alegría volver por aquí, por estos lares, así sea de manera virtual, y ver por ahí nombres, caras conocidas que aprecio mucho, que me enseñaron tanto, en fin. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Primero voy a poner esto aquí. Y, ¿están viendo la pantalla? ¿Se ve? No, Aún no, Juanita. Un aún segundo, no. espérense, ya la voy a compartir aquí. Ahora, ¿sí? Ahora ¿Sí? sí. Sí. Ok, entonces, bueno, algo que iba a hacer al comienzo que Claudia ya hizo es recordarles que este trabajo que voy a presentar hoy hace parte de un volumen de artículos que Claudia y que Norman Valencia están editando sobre Tomás González, y que más temprano en la pandemia también fue presentado aquí en este espacio. Entonces me alegra volver para contarles un poco más en detalle sobre el trabajo. Y aquí estamos en Zoom, atrapaditos en los cuadrados por culpa de la pandemia. Es un momento que nos ha hecho reflexionar y repensar todo aún más, nos ha hecho reevaluar nuestra relación entre nosotros mismos y entre nosotros como seres humanos y la naturaleza. Le llaman antropoceno a nuestra era por el ritmo acelerado en el que hemos transformado nuestro entorno y en el que estamos transformando nuestro entorno a través de nuestras acciones. Y estamos en el centro como seres humanos de la geología y de la ecología de nuestro planeta y confrontándonos todos los días con los resultados de estas acciones y estas transformaciones. Por aquí en California estamos viviendo una serie de incendios forestales brutales, hay huracanes. En todo el planeta nos estamos ya confrontando a la inminencia de tener millones de refugiados por el cambio climático en unos años. Y para sumarle al tono optimista con el que acabo de comenzar esta charla, en todo el planeta y de manera alarmante en Colombia, la pandemia ha acelerado la violencia en contra de la naturaleza y también de los líderes, las lideresas y las comunidades que luchan por protegerla. Entonces, con este contexto en mente, quiero hablarles hoy, no voy a hablarles de la obra de Tomás González como tal, sino que me voy a enfocar en una de sus novelas que me parece que refleja
una visión ecológica que nos invita mucho a la reflexión en este contexto que acabo de describir. Entonces, la visión ecológica en la obra de González viene del cuestionamiento que vemos de la idea de que los seres humanos seamos superiores a otras formas de vida. Esto viene de un ensayo de 1997, en el que González dijo que la salida al desolador paisaje creado por nuestra conquista de la naturaleza era rendirnos a la evidencia de que ninguna criatura es más compleja, ni más perfecta, ni más adelantada que otra. Entonces, quienes conocen la obra de Tomás González, que creo que Claudia la conoce mucho más que yo, han observado que en su obra conviven plantas, animales, seres humanos, minerales y organismos, y que es muy frecuente que en sus párrafos llenos de poesía los personajes pasen a un segundo plano y le den el protagonismo a los colibríes, a las gotas de rocío, a las telarañas, a las piedras o a las moras. También en su obra, algunos personajes, como lo voy a desarrollar hoy, encarnan o ponderan las implicaciones y los excesos de esa conquista de la naturaleza por parte de los seres humanos. Y dialogan de maneras muy productivas, creo yo, con las particularidades de esta conquista de la naturaleza en el contexto de la ciudad letrada colombiana. Y ese es el caso de Los Caballitos del Diablo, que es una novela que se publicó en el 2003, y de su protagonista. Entonces, para poner el jardín de esta novela en contexto, porque de lo que voy a hablar es del jardín en esa novela, voy a revisitar brevemente los términos naturaleza y paisaje, y ahí me río porque como si fuera algo que pudiera ser brevemente, ¿verdad? Pero por lo menos voy a hablar de algunos conceptos que nos serán útiles para esta lectura, y también a repasar un poco cuáles han sido las particularidades de los regímenes de representación de la naturaleza en el contexto colombiano. Entonces, primero, Arturo Escobar nos hace una distinción que nos ayuda mucho a pensar entre la que sería una epistemología positivista, con una noción esencialista de la naturaleza, y lo que él llama el constructivismo o interaccionismo, que sería una corriente que cuestiona la idea de que la naturaleza tenga un carácter unitario y eterno, independiente de nuestras interacciones con la naturaleza, de nuestra vida. La naturaleza es producida por nuestro conocimiento como una construcción de quien la observa, y ahí entramos un poco en la discusión de lo que es un paisaje, y los discursos y verdades que construimos en nombre de la naturaleza autorizan agendas e intervenciones particulares que configuran nuestro ser biológico y social y nuestro devenir. Entonces, los discursos a partir de los cuales se construyó la naturaleza tropical colombiana, por fuera de su funcionamiento vivo a partir del siglo XIX, están ligados a un mito fundacional de una naturaleza romantizada, exuberante y amenazadora. Una cornucopia de riquezas disponibles para ser civilizadas, explotadas y poseídas por las élites eurandinas. Y ahí estoy siguiendo el trabajo de Margarita Serge en El revés de la nación, que es un libro muy, muy bonito y que es muy útil para pensar estos temas. Entonces, Colombia, en palabras de José María Samper, se imaginó como un pueblo de poetas, debido a un paisaje vacío y sublime de páramos y selvas gigantescas y exuberantes, vegetación maravillosamente variada, vastísimos horizontes y cordilleras de incomparable majestad, que, y cito, nos han penetrado con sus misteriosos efluvios de inagotable poesía. Entonces, fue una visión excluyente de los territorios del Trópico Bajo y de sus habitantes, como lo dice Margarita Serge, que se consideraban como el revés de la nación, como un elemento salvaje e incivilizado, que era un obstáculo para el progreso de una nación que quiso definirse como hispana, blanca y católica. Y en ese contexto la letra era el privilegio de quienes pertenecían a un círculo exclusivo que era llamado no solo a verse asombrado y conmovido por esa naturaleza, sino también a deleitarse con ella, a disfrutarla, a elevarse por encima de ella, a nombrarla, delimitarla, categorizarla de acuerdo con una tradición letrada y estatizante que la desliga de su historia. Entonces, la mirada de letrados como Samper implicó una estetización de la naturaleza, que la extrajo de su contexto
de su funcionamiento vivo, ocultando su historia y el hecho de que la naturaleza siempre es un producto social. Y el paisaje se asumió como pura naturaleza, vaciada de su historia y de su significación social específica. Como lo ha planteado Eduardo Gudinas, esta mirada a la naturaleza como un objeto apartado del mundo social ha posibilitado la apropiación intensiva de los recursos naturales en procesos muy destructivos en términos ambientales y sociales, como la tala de bosques, los monocultivos, la minería, ¿no? Y esto solo ha sido posible a partir de la fragmentación del entorno, a partir de un entendimiento del entorno como una canasta de recursos, como capital natural, desvistiéndolo de organicidad o de alma. Entonces, el jardín es un espacio recurrente en la obra de González, y en el caso de Los Caballitos del Diablo, es un espacio perfecto, me parece a mí, para llamar la atención a la historia y a la significación social de los discursos sobre la naturaleza en Colombia y sobre todo a la violencia de estos discursos. Pero también en la lectura que les voy a presentar hoy, me parece que el jardín en la novela representa una posible salida a esa violenta apropiación de la naturaleza. Y esto lo hace a llamar la atención a nuestra responsabilidad en el proceso de co-construcción del entorno, a través de lo que Arturo Escobar llama un encuentro activo con las cosas. El jardín en Los Caballitos del Diablo funciona tanto como un comentario a la estetización de la naturaleza característica de su violenta apropiación en Colombia, como un espacio para imaginar un lenguaje que no fije, no extraiga ni violente lo natural y que no le quite, en palabras de Gudinas, su organicidad o su alma. Entonces, Los Caballitos del Diablo, como les dije, se publicó en 2003, hace parte de una serie de novelas que González ha dicho que son una especie de saga familiar. Entonces, como Primero estaba el mar, que es su primera novela, está basada supuestamente en la historia de uno de los hermanos del escritor, y durante la novela nunca sabemos cuál es el nombre del protagonista. El narrador solamente lo nombra a través de una diversidad de epítetos y de adjetivos que siempre lo están asociando a su rol de meticuloso creador de un jardín en el filo de una de las montañas aledañas a Medellín, y más o menos el contexto son los comienzos de los años 60. Entonces, la motivación que tiene este protagonista para crear ese jardín es escaparse de un contexto de degradación urbana y social que se vive abajo en Medellín, y estamos hablando de comienzos del auge del narcotráfico. Entonces, este contexto de la degradación urbana de Medellín, de comienzos del auge del narcotráfico, funciona como el trasfondo a través de la repetición constante de un párrafo en la novela, de variaciones del siguiente párrafo. Y como esto es clase, le voy a pedir a Claudia que por favor lea la siguiente cita. Está en muted, Claudia. Abajo en los cafés, la gente hablaba de asesinatos, cheques devueltos, porcentajes. El río fétido bajaba por su lecho de cemento. Los aviones se pegaban a las cordilleras y le daban vueltas al valle antes de dejarse ir contra el cemento donde marcaban los quemones de las llantas. El viento se llevaba el humo lechoso y el sol iluminaba las cristalinas rodajas de piña que los vendedores, serenos en medio de la multitud, habían tasajeado con sus cuchillos resplandecientes. Gracias, Claudia. Entonces, siempre en contraste con este abajo, la novela narra la creación del jardín. Y es un jardín que es obsesivamente plantado, mantenido y contenido por el trabajo del protagonista. Y al final de la novela lo que vemos es al protagonista completamente fundido con ese espacio y perdido entre él, moviéndose como un animal. Entonces, la novela narra la transformación de 4 cuadras de cafetales enchamizados, algunos plátanos, una hilera de pomarrosos, 2 palos de limón, 6 naranjos dulces y 6 naranjos agrios en un exuberante laberinto de caminos y vegetación. Además de los cafetales, las hileras de frutales, la huerta, los estanques de tilapias, la conejera y los 2 palomares, el protagonista y su esposa, que se llama Pilar,
construyen sobre una simple casa campesina que al comienzo solamente está adornada por begonias florecidas sembradas en tarros de galletas. En ese espacio construyen un aire al baño libre que está repleto de orquídeas y otras plantas, y dos casas que están conectados por un camino de azahares y adornadas con pinturas, murales de baldosín y tapices con motivos de plantas y animales hechos por Pilar. Construyen casas con materiales comprados en demoliciones, a las que les van añadiendo escaleras y otros cuartos que se llenan de todo tipo de objetos: sextantes, brújulas, figuras precolombinas de barro y de oro, lámparas de vidrio, estatuas de bronce, cráneos humanos y de perro, y cientos de libros que él compraba por montones en anticuarios y rara vez leía en orden, y que resuenan erráticamente en su cabeza mientras caminaba entre enredaderas, malangas y matas de yuca. Entonces, los capítulos son bien cortos, muchos tienen la forma de viñetas, están sobre todo narrados en tercera persona, pero también hay algunos que son monólogos interiores, y todos esos capítulos, esas viñetas, están narrando con minucioso detalle la creación y todas las transformaciones de todos los rincones de ese jardín. Y con esas descripciones se entretejen también los conflictos del protagonista con sus hermanos que viven abajo en la ciudad. Tienen un montón de peleas por causa de las finanzas, porque tienen un negocio familiar que al final entra en completa bancarrota. También se habla de las interacciones del protagonista y de Pilar con la familia campesina que vive en la propiedad de al lado, que están marcadas por unas relaciones muy, muy tensas de clase, y también las relaciones de Pilar y del protagonista con los familiares y todos los familiares, conocidos y amigos que con mucha morbosa curiosidad comienzan a visitarlos para ver qué es lo que están haciendo ahí arriba, y como con una curiosidad por las transformaciones que está sufriendo ese terreno allá arriba. Los hechos entretejidos con la creación del jardín van y vienen y no se crea mucho suspenso ni mucha tensión. La narración regresa siempre a un presente en el que el protagonista está, como les dije, aislado del mundo exterior, violento, de asesinatos y de aviones explotados, y está completamente entregado a sus plantas, a sus animales. Está además enfermo y tiene siempre un semblante verde que lo hace parecerse al color de la vegetación que lo rodea. Los personajes y los conflictos que rodean la construcción del jardín lo construyen como un espacio que siempre está acechado por la violencia y por la enfermedad. Entonces, la violencia está en el origen del jardín. Sabemos, por ejemplo, que el protagonista compró esa tierra en una transacción muy dudosa, y desde el comienzo trabaja la tierra con un machete que era del hijo de la dueña previa, y sabemos que ese hijo dueño del machete con el que se trabaja la tierra muere degollado en la cárcel después de que había terminado ahí por ser acusado de ser un violador de niños entre los cafetales. Y como lectores también sabemos desde el comienzo que dos de los hermanos del protagonista van a morir asesinados, y hay además una vaga sospecha de que el propio protagonista tenía algo que ver con esas muertes. Eso nunca se resuelve, pero eso siempre ronda por ahí en la construcción del jardín. Y además, uno a uno se van muriendo los muchachos y los hermanos de esa familia campesina vecina, cuando comienzan a rodearse de malas compañías abajo en la ciudad y comienzan a usar cruces de oro y a traer electrodomésticos muy elegantes a su mamá. Entonces, además, la subida al jardín por la carretera se hace muy, muy peligrosa, y al final el narrador nos dice que los hijos del protagonista y de Pilar tienen que taparse los ojos para no mirar las torturas y los asesinatos que están ocurriendo alrededor del jardín. Entonces, la violencia está rodeándolo constantemente, tanto que en algún punto el protagonista intenta construir un muro de boñiga, tierra y piedras, que la novela nos dice que hace aparecer un silencio nuevo, como si el mundo exterior se hubiera hecho remoto. Y además de la violencia, como ya les había dicho, está la enfermedad. El jardín está atado también a la enfermedad, y de una manera muy perversa. Entre más bello y más exuberante se hace el jardín, más enfermizo está el protagonista, que además, para combatir sus malestares, desaparece entre las matas y trata de olvidarse del género humano y de mezclarse más con las plantas y animales que lo rodean. Y las muertes violentas de sus hermanos lo hacen aún más enfermo,
pero irónicamente resultan en más fertilidad y en más exuberancia para el jardín. Y aquí le voy a pedir tal vez a Carolina que lea la siguiente cita, si puede. Lista. A ver. Vomitó a chorros durante meses. El médico le recetó pastillas de hierro para disminuirle la palidez, el verdor. Se levantaba con el sol y se metía entre la vegetación. Ay, perdona, hay ruido acá. Claudia, ¿puedes seguir? Sí, voy a apagar el micrófono, qué Dale, como pena. quieras, no importa, Carolina. Su mujer oía. Voy. Es que no la veo, no veo. Voy a volver a empezar mejor dicho, voy a volver a empezar. Bueno, qué pena. Vomitó a chorros. Ay, se me fue. Espere. Ok, eso pasa cuando uno trata de hacer cosas sofisticadas. A ver. Vomitó a chorros durante meses. El médico le recetó pastillas de hierro para disminuirle la palidez, el verdor. Se levantaba con el sol y se metía entre la vegetación. Su mujer oía el repique del machete o el golpe oscuro del asadón, rítmico parecido al corazón, interrumpidos de tiempo en tiempo por las arcadas del vómito. Y luego otra vez sonaba el ruido del asadón o del machete o la agitación de las ramas como la que produciría un activo y silencioso chimpancé. Los naranjos cepillados centímetro a centímetro y escrupulosamente abandonados dieron naranjas del tamaño de toronjas. Los totumos dieron totumas como mapamundis. Las orquídeas alcanzaron un paroxismo de esplendor. Entonces, así es como un ejemplo de la manera en la que la enfermedad está perversamente atada a la exuberancia del jardín y notan al final esa noción de que las orquídeas alcanzan un paroxismo de esplendor en medio de la violencia y de la enfermedad. Al final de la novela, nos quedamos con la sensación de que todo el ir y venir de los hechos y los personajes y toda la creación del jardín como que no se resuelven en nada. Y mientras que abajo, en ese párrafo que le cité al comienzo, que se sigue repitiendo, vemos como un ambiente de aún más degradación ecológica y urbana. Pilar y sus dos hijos quedan arriba con el protagonista aislados en ese jardín, cada vez con vínculos más tenues al mundo exterior. Y al final, las cosas se tornan confusas y el jardinero no logra entender lo que hay en las despensas. Hay botellones que se pierden en las sombras, hay sombras que no se sabe bien lo que son, y afuera en el cafetal o en los jardines a veces aparecen árboles o arbustos que no recuerda haber visto nunca. Entonces, en medio de la confusión y de la incertidumbre que quedan descritas en este párrafo, lo único que queda es el jardín acechado por la violencia y por la enfermedad. Y aquí tengo la última cita de la novela que le voy a pedir a Claudia que lea. Una belleza, dice la tía. A veces pasan muchas horas sin que en las 4 cuadras se produzcan voces humanas, pero casi todo el tiempo suena el asadón que tasajea la tierra o repica el sonido del machete que había sido de Aníbal, suenan los pájaros y se lo oye a él moviéndose como un animal entre las ramazones. Entonces, esas son las frases finales de la novela y me parece que dan claves para leer los posibles sentidos de la creación de este jardín. El comentario de la tía me parece muy interesante porque creo que llama la atención como una cierta sensibilidad de las personas de la ciudad hacia el campo, que lo miran como con un poco de desdén. Y también, además de eso, nos invita a leer la figura del jardín acechado por la violencia en diálogo con la estetización y la exaltación del paisaje. Con esa estetización y exaltación que, como lo señalé más arriba, ha caracterizado los regímenes de representación de la naturaleza en Colombia. Entonces, la idea de un bello jardín que alcanza, y cito, un paroxismo de esplendor, como dice el narrador, en medio de la enfermedad de su creador y su asiduo jardinero, que además lo está trabajando con un machete vinculado a una historia de violencia, y en donde en medio de las masacres que ocurren por fuera del muro que los está aislando, los frutos arrollan y se pudren por lo abundantes que son las cosechas, me parece que entra en diálogo con una tradición de representaciones bucólicas del paisaje antioqueño y de la exaltación de un proceso social conocido como la colonización antioqueña. Y aquí me refiero un poco a la investigación que ha hecho Juan Camilo Escobar Villegas sobre esas representaciones y su rol en los imaginarios de identidad antioqueños.
Él se refiere a la diseminación de una idea de que vivir en Antioquia es vivir en una región maravillosamente surcada por la naturaleza. Y ve esta noción en la tradición antioqueña a través de las imágenes bucólicas en autores como José Manuel Restrepo, Tomás Carrasquilla y Gregorio Gutiérrez González. La colonización antioqueña es un proceso que conocemos como uno de los íconos más visibles de las identidades regionales eurandinas en Colombia, de esas identidades que se formaron a partir de la violencia, apertura de fronteras en el territorio colombiano. Escobar Villegas se refiere a la exaltación persistente de este proceso de la colonización antioqueña desde los geógrafos del siglo XIX, que admiraban el progreso de los habitantes de una región en tanto aquellos tuviesen la habilidad de arrebatarle a las tierras y selvas vírgenes la mayor cantidad de terreno para dedicarlo enseguida a la agricultura, y también al papel emblemático con el que se ha forjado la historia del colonizador antioqueño, al que se refieren como el titán laborador, que es un hombre nacido en Antioquia, que es capaz de dominar todas las selvas, por agrestes que sean, con fin de dar paso al progreso y a la civilización. Entonces, este proceso y este titán laborador, que es un término acuñado por Jorge Isaacs en un poema de 1893 que se llama La Tierra de Córdoba, son como parte de la puesta en escena de lo que Carlos Rincón ha llamado las identidades idílicas en Colombia, y en ese texto se refiere también a la fiesta de las flores, al ícono de Juan Valdés y a la reconstrucción de la Hacienda del Paraíso. Entonces, la productividad desmesurada de la tierra y la exuberancia del jardín en correlación con la violencia y la enfermedad son una especie de maldición que torna lo bucólico en amenazante y que empaña las conquistas del titán laborador sobre la tierra. A través del vínculo entre violencia, enfermedad y belleza que marca la creación y la evolución del jardín, la novela también se puede leer como parte de las que Ana María Lozano ha llamado miradas desestetizantes en las nuevas versiones del paisaje en el arte contemporáneo colombiano. Y estas miradas, según Lozano, son miradas en las cuales la fascinación por la naturaleza colombiana y su característica de exuberancia y diversidad se sutura con la verificación de prácticas de explotación incontrolada y de violencia hacia humanos y no humanos. Para Lozano, esta es una mirada crítica hacia el paisaje que implica eliminar todo lo que se ha borrado en esa mirada romántica y romantizante que había trazado sobre procesos económicos, sociales, políticos, étnicos y ambientales, los había borrado. Quiere llamar la atención a esos procesos. Entonces, me parece que en la novela hay referencias tanto explícitas como veladas a estos procesos, ¿no? Y que estos procesos son parte del paisaje que crea ese jardín en Los Caballitos del Diablo. Por ejemplo, como ya les dije, hay menciones constantes al problema de la tierra a través de las sospechas que rodean la manera en la que el protagonista adquirió ese jardín. Y también están esas tensas relaciones de clase entre el protagonista y su esposa y la familia campesina vecina. También hay guiños a aspectos como la exclusión de las comunidades indígenas en el proyecto de Nación Colombiana y a los opresivos roles de género en la cultura colombiana. Entonces voy a compartir con ustedes un par. Por ejemplo, sobre la exclusión de las comunidades indígenas, vemos la ignorancia sobre estas comunidades y su objetivación desplegada en el regalo de 2 cráneos o de indios aburrá o de indios pantágoras que llegaron al jardín en un maletín de plástico adornado con el escudo rojo del Deportivo Medellín y que salieron como si fueran aguacates y dejaron que el mundo se explayara como telarañas por sus cuencas negras. Y en cuanto a los roles de género, el guiño es muchísimo menos sutil. Pilar tiene una experiencia breve abajo en la ciudad, en el ámbito de los negocios, que es muy breve y casi como que se presenta como insignificante, que es el único interludio a su rol enteramente doméstico en la novela. Y además se construye como un personaje ligero y sexualizado, que aunque participa activamente en la construcción del jardín, a través de los tapices y los murales que hace, queda relegada siempre a un rol pasivo y el narrador llega simplemente a asignarle el epíteto de la que hoy se llena de joyas. Y por otra parte, mientras que el destino de los hijos de los protagonistas, de Pilar y del protagonista, es muy diciente también
mientras que el niño se ganaba medallas en el colegio y se preparaba para un eclipse de sol con lentes y artefactos, y se le veía que iba a vivir siempre desordenado y lleno de tierra. Sobre la niña se nos dice que jugaba con muñecas y con una cocina de plástico y que era perfecta como un huevo y liviana como la mamá, ingrávidas, como hay como toda la repetición de esos estereotipos de género. Entonces, lo que vemos aquí en la novela es un jardín que es un paisaje bastante imperfecto, ¿no? En el que la enfermedad y la violencia interrumpen esa mirada romántica y romantizante que le abrió camino a la explotación incontrolada. Pero también yo creo que hay más que eso, y creo que a través del énfasis en el proceso mismo de creación del jardín, la novela articula una visión ecológica alternativa a esta mirada y a esta explotación. Entonces, volviendo al párrafo final, no lo vamos a volver a leer, pero se los dejo ahí en pantalla. Vemos un eco de esa visión ecológica de González, en la cual no hay ninguna criatura más completa, ni más perfecta, ni más adelantada que otra. En esa idea de que el protagonista queda suspendido en un presente continuo, ¿no? Es un presente en el que las voces humanas no son dominantes, en donde se oyen tanto los pájaros como el asadón y el machete, y en donde lo humano y lo animal se funden por entre la vegetación. Y la referencia a ese constante tasajeo de la tierra y al repique del machete en medio del sonido de los pájaros sella la existencia de ese espacio como la representación ya no del vínculo entre belleza, violencia y enfermedad, sino del vínculo entre naturaleza y cultura. Y ese vínculo entre naturaleza y cultura es precisamente lo que críticos y teóricos han llamado la atención al pensar en la significación cultural y literaria del jardín. Según Nancy Stepan, el jardín es un artificio creado por los seres humanos a partir de los materiales moldeables del mundo y puede pensarse como expresión y metáfora del nexo cultura-naturaleza. El vínculo está marcado por el reconocimiento de que la naturaleza no es estable ni es independiente de nuestras acciones como seres humanos, y de que naturaleza y cultura existen siempre en una relación dialéctica. Y según Michael Crozier, los jardines son lugares de reflexividad cultural. Son espacios que nos recuerdan que nuestro contexto como seres humanos es ecocultural. Entonces, como lo analicé más arriba, la presencia de la violencia en el origen y la evolución de un bello jardín en el filo de las montañas conquistadas por el machete de los titanes antioqueños abre obvias posibilidades interpretativas en el contexto colombiano. Más allá de lo anterior, si leemos el jardín como metáfora del vínculo entre naturaleza y cultura, un vínculo que está disuelto en esa mirada vaciante y estetizante que le abrió el camino a las explotaciones que han sufrido comunidades y territorios en Colombia, Los Caballitos del Diablo ofrece una profunda reflexión sobre nuestra responsabilidad como co-creadores en nuestro entorno. El arduo trabajo sobre la tierra es siempre infinito y siempre está sujeto a los ritmos y caprichos de la naturaleza. Y ahí queda suspendido el protagonista de Los Caballitos del Diablo, en un jardín que es una escritura que llama la atención a la simbiosis entre lo humano y lo no humano, y que abre un espacio de búsqueda y de encuentro con la organicidad y el alma sustraída a lo natural en las violentas representaciones que han facilitado la destrucción de nuestro entorno. Entonces, el jardín colombiano en esta novela se convierte en una escritura que está hecha de los materiales de la tierra y está generada en el encuentro activo de lo humano y lo natural, que está acechada por la violencia como ha estado, parece que siempre Colombia y sigue estando, pero que aún así tiene el potencial de imaginar y de crear otro mundo en el cual el lenguaje sea transparente. Y aquí voy a pedir que Claudia le haga la última cita, que tiene que ver con esta idea que estoy planteando al final. Él lo llevó a mostrarle los estanques, la conejera, la catarata de flores rojas. Esto, dijo Fernán, es otro mundo. Y él sintió que no usaba palabras de relleno, sino que con la misma sencillez con que había colocado las crías de conejo como motas de algodón en su manaza sanguínea y velluda, con otro mundo había querido decir eso exactamente. Y así era con todo.
Cuando dijo que era maravilloso vivir entre tantos pájaros, se sintió que el vocablo pájaros había pasado por su corazón y que los había visto por dentro y por fuera, el buche lleno de granos e insectos, la molleja, los huesos huecos, los cambios en estructura de los huesos ante el más leve cambio de viento. Entonces, el jardín aparece así como un espacio para soñar con un lenguaje que no estetice, no delimite, no categorice y que no extraiga con violencia. Y es además un espacio en donde el trabajo constante de construcción del entorno puede posibilitar el paso por el corazón de la naturaleza, puede permitir verla por dentro y por fuera, reconectarse con su alma y con su organicidad. Este observador del jardín, que de la cita que acaba de leer Claudia, mira todo y cito, como si la maravilla le llegara al corazón y no a los ojos. Y ese es el fin de la cita y es el fin de lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por prestar atención. Bueno, Juanita, muchas gracias. No sé cómo parar esto, un segundo. Aquí, ya. Descompartir en la teclita de arriba. Muy bien. Bueno, le quiero decir que hay unas 20 y pico personas en Facebook también siguiendo la charla, entonces vamos a tratar de traer preguntas de allá y de acá para conversar con los presentes, ¿no? Ante todo, hay un visitante que se llama Jairo Oliveros que saluda desde Pitalito en el macizo colombiano y comenta, interesante tema para leer a Tomás González. Y también a Tomás Holguín le parece una espectacular presentación. Muchas gracias por los comentarios a todos. Vamos a empezar a permitir preguntas. Carolina Alzate quiere hacer una pregunta, le damos la palabra. Muchas gracias, pues me encantó escuchar a Juanita, gracias Claudia por haberla invitado. Ya se me fue el ruido de acá, afortunadamente. Esto de mezclar trabajo con casa es un camello, ¿no? Juanita, yo tenía una pregunta desde hace rato y me das pie con esto que dijiste hacia el final del jardín como un espacio para soñar. Pero yo pensaba que justamente siempre el jardín ha sido un espacio para soñar, entonces habría que pensar como de dónde está la diferencia, ¿no? Si el jardín es bueno, aquí en lo que acabas de presentar, sí está, ciertamente no, entonces pues tu respuesta seguramente tendrá que ver con eso, porque yo pensaba en el jardín de María, en la enfermedad de María y la decadencia del jardín, en los jardines que se sueña José María Samper cuando va de Honda a Cartagena y le parece que en algunas partes va por el Danubio, como cuando nunca ha estado en el Danubio, o que las islas del Mediterráneo, cuando apenas está yendo alguna vez cerquita a conocer el Mediterráneo, con un conocimiento libresco también, bueno, como el de todos nosotros, solamente que con ellos es muy evidente. El jardín como un intento de darle una forma, ¿no? De cercar la naturaleza, ¿verdad? El paraíso, de hecho, si no me lo estoy inventando, etimológicamente tiene que ver con un jardín cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pone un límite que se intenta dejar fuera, pero es una fuera, que me acuerdo también de Carpentier, ¿no? Con una naturaleza que siempre está tratando de penetrar el jardín y de echarlo abajo. Y al final con este hombre perdido en el jardín incluso pensaba en la vorágine y entonces pienso que seguir la historia del jardín en la literatura colombiana puede ser muy interesante. ¿Cómo Sí, ves ese tema del jardín como un espacio para soñar? no, es una súper pregunta y creo que sería un proyecto lindo, ¿no? Hacerle ese seguimiento al jardín. Inicialmente yo creo que la lectura del jardín tiende a ser como una lectura desde cierto punto, desde esa propia idea de fijar, de delimitar, de dejar algo por fuera, de moldear la naturaleza, sobre todo desde nuestra realidad cultural Latinoamérica con referencias externas, ¿verdad? Estabas hablando de todas las ideas de José María Samper sobre qué hay en un jardín, ¿no? Estamos pensando de trasplantar, de colocar en un lugar donde no pertenece, como que precisamente nos invita a pensar más bien en lo que lo que no es orgánico, lo que no hace parte de los flujos naturales, o sea que
una primera lectura siempre es esa, del jardín. Por eso me parecía tan interesante cuando leí más sobre la manera en la que se aproxima la teoría y la crítica al espacio del jardín. Me pareció interesante pensar en la idea del jardín como la interacción entre naturaleza y cultura. Y la idea de que al crear nuestro propio entorno tenemos también la posibilidad de crear algo mejor, de soñar algo mejor, ¿verdad? Y la referencia que haces a los libros y a toda la idea de pensar en el conocimiento importado que moldea ese jardín, es interesante que en este contexto específico los libros están ahí y las lecturas están ahí, pero están completamente desjerarquizadas. Es como todo una confusión, no hay los libros, el jardín, en la novela se dice que los libros estaban ahí en los estantes, pero se repetían en la cabeza del protagonista de una manera incongruente, irrelevante. Entonces también eso hace parte como de un impulso que yo noto en la obra de González, como de cuestionar el propio valor estructurador de la letra, de la palabra, de la tradición literaria. Y, y creo que así más o menos se me ocurre responderte a tu pregunta. No sé si te la respondí, pero te entiendo. Y yo también me acordaba del jardín de Sab, por ejemplo. Los jardines siempre son espacios que son un poco opresivos, ¿verdad? Y lo interesante de este jardín es que es un espacio opresivo también, pero al final queda como suspendido y el protagonista queda en un espacio de posibilidades y lo que tú dices tú, como en el que podemos soñar que de verdad con decir otra parte es otra parte y que el vocablo pájaro de verdad pasa por el corazón del pájaro y le permite ver la molleja en toda esa poesía que usa González ahí. Entonces, sí, no, súper interesante tu pregunta. Creo que Felipe Martínez también tiene unas Me estaba reflexiones. acordando de los invernaderos de... Claro, está el invernadero y parte de lo que plantea Felipe en su libro es que esa idea de separar el ojo del cuerpo es lo que permite como esa mirada estructuradora, que cataloga, que corta, que fija, que determina. Y por eso esa fusión del cuerpo con la tierra, de lo humano con lo no humano, puede ser como el germen de una relación diferente con lo natural, pensando que lo natural no está nunca por fuera de lo cultural y de todas nuestras construcciones como seres humanos. Entonces, gracias por tu pregunta, Carolina. No, gracias a ti por todo, súper lindo. Fascinante porque además en toda la obra de Tomás hay jardines muy diversos, ¿no? Y esos también meten otros elementos que van diferenciando las cosas, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero la dejo para después porque le quiero dar la palabra a Rosa María Durán, que la pidió hace unos minutos. ¿Está por ahí, Rosa? Sí, aquí estoy. Ah, ¿qué hubo, Rosa? Hola Juanita, hola Claudia. Hola. Sí, yo quería, es parecida a la pregunta de Carolina y sobre lo que venías diciendo. Digamos, si este protagonista de Los Caballitos del Diablo como que no logra y se convierte más bien como este jardín en la vorágine y en esta selva, ¿cómo, digamos, cómo sería posible hacer real como esa tensión que implica el jardín, ¿no? Y lo que decía es que hay todo un intento en Tomás González por descentrar como este poder estructurador del lenguaje y casi que dejarlo en libertad, y sin embargo, pues el lenguaje siempre va a ser nuestra forma de acceso al mundo y a nombrarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar como esa conjunción, esa tensión? Yo, por ejemplo, también pensaba en Las noches todas, que es la última novela de Tomás. Y, y como decía Claudia, los jardines son de alguna forma muy distintos, porque el jardín en Las noches todas se convierte como en ese espacio en el que la naturaleza puede desestetizarse y puede salirse un poco como de esa imposición de la estructura, y sin embargo, pues un jardín no puede sino ser humano. Entonces también hay un reconocimiento como del lenguaje y del trabajo sobre las plantas, y de que en últimas es una disposición específica, eh, y que por más de que no haya, por más como que se desestetice y como que se desexotice,
siempre el jardín implica como una noción de belleza, ¿no? No sé también tú qué pensabas de eso, como sobre la noción de belleza y la desestetización. Claro, claro, lo que veo ahí, gracias por tu pregunta, Rosa María, lo que veo ahí, y creo que tienes toda la razón, yo creo que los jardines son muy diferentes, y yo creo que alguien tiene el proyecto de hacer algo más abarcador sobre los diferentes tipos de jardines, ¿no? Pero yo creo que en este caso es precisamente como el caos, ¿verdad? Que se genera. Y esa idea, vuelvo un poco a la idea que le planteaba a Carolina, la idea de que los discursos están ahí, pero están desjerarquizados, ¿no? Y la idea de que es imposible separar lo humano de lo natural. Entonces, también dentro de nuestras aprendizajes como seres humanos en cómo manejamos mejor el planeta, tenemos precisamente las personas que están pensando en estos temas, precisamente están preocupadas por cómo no el movimiento ecologista se mueve de esas nociones de que tenemos que preservar la naturaleza como algo prístino, como algo alejado de nosotros como seres humanos, porque precisamente el alejarlo de nosotros como seres humanos es lo que nos ha permitido consumirlo con violencia y ponerlo en un orden inferior al nuestro, ¿no? Entonces, creo que eso es el valor de esa novela, ponerlo ahí en juego. Y también en cuanto a cánones de belleza, todo eso está ahí, o sea, es un jardín muy imperfecto, está la violencia, está toda la cuestión de la identidad nacional, dejando por fuera otras comunidades, los roles opresivos de género, todo está ahí, y porque todo eso hace parte de nosotros como sociedad, ¿no? Entonces creo que es como un espacio muy productivo para pensarlo, y creo que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a otros tipos de jardines en Tomás González. Gracias por tu pregunta, Rosa María. Creo, para seguir con la cuña, que el capítulo de Rosa María nuestro libro aborda ese problema desde primero estaba el mar hasta las noches todas, pasando por los caballitos y por algunos de los poemas de Manglares que también informan esas concepciones de la naturaleza en las distintas novelas, ¿no? Súper interesante eso. Eso del lenguaje, pero bueno, lo dejo para después. Le quiero dar la palabra a Charly Novoa, que tiene una pregunta. ¿Qué se me hizo? Hola Claudia, hola, ¿cómo están todas, Adelante. todos? ¿Qué tal? Gracias Sí, por el adelante. espacio. Juanita, qué interesante. Y yo preguntaría a partir de algo que tú decías acerca del jardín como espacio, como un significado de opresión. La figura que a mí me viene a la cabeza cuando dices eso es el laberinto. Ujú. Y sería interesante que nos contaras qué piensas o cómo entenderías tú una relación entre el jardín y el laberinto, porque pues podemos entender, como ustedes han dicho, el jardín como el paraíso limitado, que me parece muy, muy interesante lo que decía Carolina, pero también esa sensación laberíntica que a mí personalmente me llega más por el lado de Humberto Eco en El nombre de la rosa. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Te agradezco mucho. Sí, no, gracias por tu pregunta, Charlie. Yo creo que pienso en el laberinto, y pienso en el laberinto mucho más como un tipo de jardín, una tipología de jardín mucho más racionalizada y que implica como un orden externo en el que al que está sujeto quien está perdido dentro de ese laberinto. Mientras que lo interesante en este jardín es que es el creador del jardín quien hace parte de ese jardín y se funde con ese jardín. No hay un orden externo que estemos tratando como de entender, no hay nada que entender, todo es confusión, todo es caos. El protagonista está fundido con ese propio espacio, no es el sujeto de algo externo que lo tiene perdido, digamos, en un laberinto, hace completamente parte de ese espacio. Y casi como que tiene algo borgiano en que no hay respuesta, no tiene respuesta, ¿no? Y no hay aquí como un intento como de ironía ante eso, sino que más bien es que no hay respuesta y no se plantea, digamos, como no hay nada que descifrar en ese espacio, no hay nada que racionalizar. El espacio simplemente es un espacio como la maleza, que como la naturaleza, como que se come ese territorio después de haber tratado de ser contenido por el protagonista. No sé si te respondí la pregunta, pero eso es lo que me hace pensar cuando mencionas laberinto. Bueno, oiga, Juanita, para cambiar un poco de tema,
a mí me parece que en las descripciones del mundo exterior al jardín en la novela, es decir, lo que hay allá abajo, es decir, la ciudad, ¿no? Ese es un párrafo que se va inflando a medida que uno avanza en la novela, ¿no? Se va llenando de frases, de palabras sueltas, de adjetivos, y todo es como para señalar la monstruosidad de la vida fuera del jardín, ¿no? Estoy tratando de pensar cómo termina ese discurso sobre allá abajo al final de la novela y no puedo. ¿Nos puede contar un poco sobre eso? Y cómo ve ese exceso de discurso allá afuera y ese paulatino silenciamiento allá adentro, ¿no? Como esa Sí, todo, tensión vuelve a volverse de verdad ahí, ¿no? pero como lo decía yo, como que todo al final es más o menos el trasfondo de la creación del jardín. Y es como una serie como de intercambios. Uno de ellos es esa incursión de Pilar abajo en ese mundo de los negocios. También otro es como casi que ese mundo externo se crea para luego dejarlo al final completamente roto, ¿no? Está muy, al final la conexión que tienen ellos como familia con el mundo externo es mínima. Sí. Dicen que creo que hay una persona que entra al jardín, como que se va rompiendo y se va rompiendo y se va rompiendo hasta que ese espacio queda arriba, pero a la vez es un espacio que queda arriba como permeado de toda esa violencia, de esa degradación, ¿no? Como que siempre hay como unos flujos, como que penetran ese espacio, lo hacen lo que es, y luego al final ese vínculo se rompe. Pero es imposible, el jardín no se puede escapar como del espejo que representa ese abajo que describe la novela. Ya, no hay nada que hacer ahí al respecto en términos de como de desaparición de esos discursos urbanos modernos, modernizados, industriales, capitalistas, que también ha criticado mucho Tomás en otras novelas, ¿no? Sí, es cierto. Y ahí tiene unas imágenes muy poderosas él al respecto en todas las novelas, ¿no? Y de hecho ese párrafo, el de las piñas, habla también como de los intereses y los prestamistas, es como un párrafo que captura casi que una mirada muy crítica hacia abajo desde unas circunstancias específicas, y yo creo que algunas tienen que ver con el capitalismo, con el sistema, pero al final se rompe. Y tampoco se puede hablar de un triunfo absoluto de lo que pasa arriba en el jardín, ¿no? No, para nada, es Para un nada. caos, es un Sí. caos, es desolación, es violencia, pero el punto es que al final el personaje queda suspendido ahí y es ese presente continuo en el que queda atrapado de contacto y de simbiosis con lo natural, de lo humano y lo natural, ahí es donde quedamos. Y yo creo que esa creo que puede ser una de las salidas más viables a lo que trata de hacer González en cuanto a la palabra a la palabra escrita, a lo que estaba diciendo Rosa María, como muchas veces es irónico porque todo esto se hace a través del lenguaje, a través de la palabra. Entonces, pero aquí no hay palabra, al final lo que hay son los pájaros, las voces humanas se confunden con las voces de animales. Sí, o sea, no es solo problema de conocimiento y discurso, sino de explosión de, ¿cómo es que dice? De las orquídeas, Paroxismo de esplendor. paroxismo de esplendor, Ujú, exactamente. ujú. Wow, muy bien, bueno. Juanita, yo quería preguntarle, bueno, ¿qué otros autores podemos trabajar en esta onda? ¿Usted qué ha explorado, qué ha encontrado, en qué anda metida por estos días? No, pues estoy muy interesada en temas creo que tal vez como por una angustia existencial de lo que está pasando con el planeta. Me interesa mucho como la manera en la que se representan procesos extractivos en la literatura, en la cultura. Entonces, hace poco estuve mirando, por ejemplo, a la extracción de oro en el Pacífico, cómo se ha visto eso desde la literatura, desde el cine. Eso me interesa. Ahora, últimamente hay unas novelas interesantes sobre monocultivos, sobre la palma de cera, todo ese tipo de cosas, y desde el punto de vista como teórico, hay que ahora que ya como que se me ocurrió un día y ahora creo que todo el mundo lo está haciendo, es como hablando de materialismos, ¿no? Entonces está el libro nuevo de Héctor Hoyos, de las cosas con una historia,
materialismos, poshumanismo, y creo que sí, en esas estoy, mientras la pandemia me deje, pero creo que sí, tendrá que ver con estos temas, y yo creo que a mí siempre me ha interesado mucho, eh, digamos, ver en dónde va en nuestra cultura colombiana esa pregunta del poder estructurador de la letra y de la palabra y de la cultura letrada y la literatura, en qué va eso, y me llamó la atención mucho estudiar a González precisamente como por esa alternativa que planteaba a ese régimen, por oposición a autores como por ejemplo Juan Gabriel Vázquez, que percibo como un autor que al contrario es una continuación como de esa exploración y está muy anclado a la tradición literaria, al poder estructurador de la letra. Entonces, me interesa mucho la exploración de González de eso, de una alternativa, ¿no? Sí. Nosotros estamos trabajando con algunos estudiantes la novela La Perra de Pilar Quintana. Sí, sí, sí. Y estamos empezando como a ver que hay un problema muy, muy de fondo de ese personaje, no solo con la naturaleza, digamos, animal de la perra, sino con la selva que la rodea, ¿no? El camino que tiene que recorrer para llegar a los sitios a donde tiene que llegar Damaris en distintos momentos de la novela, ¿no? Parece ser que eso es uno de los temas de nuestro tiempo, ¿no? Sí, los estudios de animalidad también es algo súper interesante. No, no, la verdad es que no he leído esa novela, pero Carolina ya me la había recomendado, así Sí, que no sí, le tengo la toca, le tarea, pero toca. la voy a hacer. Y sí, me parece también muy, muy interesante. Muy Sobre bien. todo porque tiene tanta relevancia, ¿no? En Colombia, en el mundo. Creo que esas preguntas son las que nos van a salvar o nos van a definitivamente condenar. Porque está todo muy mal. O sea, o cambiamos o reevaluamos nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno o para dónde vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí está nuestro amigo Norman Valencia, Oh. eh, pero creo que está en Facebook porque está un poco de incógnito. Eh, no lo veo aquí en la pantalla, entonces debe ser que está en Facebook, pero no, creo que, en nuestros trabajos juntados a propósito de la obra de recopilados, a propósito de la obra de Tomás, queda muy claro que, pues que ese es una de las líneas críticas más interesantes de él, incluso cuando se vuelve más subjetivo y como personalista, ¿no? Como en La Tempestad. Es ese mar imponente que también no es selva, pero casi, ¿no? O esa selva que es como un mar o el mar que se comporta como una selva que se va tragando a los personajes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenemos que coger por ahí y hacer relecturas de nuestra vorágine. Juan Cárdenas también lo menciona, a mí me parece que lo deja un poco tirado, pero también está ahí el tema de que la vorágine, sea la del personaje de los caballitos o la vorágine de verdad, está siempre ahí informando esas discusiones sobre la relación entre los humanos y la naturaleza, ¿no? Muy interesante, muy interesante. ¿Y hay proyectos para un libro o algo así? ¿O todavía no se No, ve? no, no. Todavía No, tengo que pensar, la vida del tenure es rara. después del tenure y durante la pandemia, muy Durante bien. la pandemia, sí, ya quité todos los juguetes de aquí de mi casa para que no los vieran. Pero, pero sí, no, estoy muy interesada en estos temas y a ver a dónde nos llevan. Hay trabajo súper interesante y, y comprometida con seguir estudiando autores colombianos, cultura colombiana, autoras colombianas, leer a nuestras mujeres nuevas, todas esas cosas para Muy hacer pronto bien. un sabático. Uy, sí, ya casi le va a tocar. Aquí Sí. escasea un poco eso, pero bueno. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer una última pregunta. Se nos está acabando el tiempo, pero podríamos meter a alguien en el último minuto. No sé si alguien se apunta. Parece que están como muy de viernes por la tarde. Pues no, pues nada. Juanita.
Muchas gracias, Claudia. Gracias. Gracias, Carolina, por venir. Muy Gracias a todas y interesante, todos. Muchas gracias a ti, siempre es un gusto verte. muy Nos inspiradora, vas dice contando. Eduard Velasco. Dice que se anima a intentar escribir sobre su trabajo en el jardín No, durante ese encierro en claro, cuarentena. Sí, dentro sí, de las cosas más interesantes que leí aprendiendo sobre jardines fueron precisamente reflexiones de gente de lo que implicaba cuidar un jardín, del trabajo. Así que anímate, Eduardo. muy bien. Bueno, Juanita, muchas gracias. No, Y no, muchas gracias por la gracias invitación. también a todos por haber venido a compartir estas ideas de Juanita tan interesantes. Yo, además de despedirme y agradecerle, quería invitarlos a que continúen. Se me olvidó decir hoy y me regañaron que estamos en la clase número 132 del programa de la Facultad de Artes y Humanidades y aquí les estamos presentando la programación de la semana entrante. Vamos a tener a nuestro colega, profesor de Siglo de Oro, Santiago Restrepo, hablando con una charla que se titula El fósil y el animal vivo, editar a Lope desde los Andes, ese es el trabajo de Santiago. Vamos a tener una conferencia de Ian Middleton, nuestras historias en la música del barrio, un salsero inglés, profesor del Departamento de Música. Vamos a tener a Carolina Cerón de Curaduría, hablando de las galerías, por las galerías, Atlas de Galerías y Espacios Autogestionados en Bogotá. El jueves vamos a tener a Lorenzo Morales, Juan Camilo González y Natalia Arenas hablando de las cárceles, cómo investigar lo que pasa dentro de una cárcel, lecciones de una investigación periodística en un lugar silenciado. Y de hoy en 8, historias de la fotografía, ideas para contar otras historias de la fotografía a cargo de, ay, se me fue, perdón, a cargo de Juanita Solano y Darío Velandia, todos nuestros colegas de la facultad. Una semana muy interdisciplinaria. Los invitamos a todos. Aquí los esperamos en esta aula virtual. Juanita Aristizábal, muchas gracias. Qué interesante, qué bueno, qué agradable, qué rico. Gracias. Ojalá vuelva pronto. Gracias, hasta luego. Gracias a todo el mundo. Adiós. Chao.